¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y vamos a ver la segunda parte de estructura de costos, los conceptos básicos para poder entender y calcular los costos de una empresa. Decimos que el costo parte de la matriz productiva, o sea, que surge a partir de una actividad de producción. Es importante nosotros que antes de analizar y de determinar los costos, describamos los procesos productivos, o sea, cada etapa del proceso que se quiere construir. Primero habría que definir cuál es la unidad productiva. Luego definir la unidad productiva, definir las diferentes etapas, los diferentes procesos, determinarlos detallados, porque es allí en donde nos vamos a dar cuenta qué elementos, qué factores, qué materiales, qué materia primas estamos necesitando para poder desarrollar esa actividad. Entonces, desde aquí surge un análisis en donde necesitamos entender un enfoque técnico y uno económico. En el enfoque tecnológico o técnico, vemos que no es otra cosa que un conjunto de factores en donde desarrollan un conjunto de energía que son destruidas en cada etapa o en cada acción del proceso de producción. Y con respecto al tema económico, hablamos de el factor o componente monetario. O sea, es una forma de evaluar, de asignar un precio, de asignar un valor a cada factor que interviene en cada proceso. Por eso podemos decir que el costo del punto de vista técnico o del punto de vista, diríamos, tecnológico, es importante considerar el proceso productivo. La actividad de producción se entiende como cualquier transformación de unos bienes, factores, se van transformando en ese proceso en otros bienes, hasta llegar a un producto terminado. Podemos decir entonces que en el concepto elemental de costos es importante considerar un enfoque sistémico, en donde tenemos, en el concepto de sistémico, ustedes recordarán, tenemos el input, el proceso, toda una serie de procesos necesarios que van a transformarse esos factores, o sea, existen acciones en este proceso que están vinculadas o no, y luego, al terminar todas estas acciones, se llega a un resultado productivo. El proceso productivo es un sistema de acciones ejecutadas sobre determinados bienes para darle distintas utilidades a las que tenían antes del ejercicio o acción de ellos. En consecuencia, el uso del proceso de producción, los factores van perdiendo potencialidad. Si era tomate en un principio y luego fue triturado, dejó de ser tomate para pasar a otra cosa y pierde la potencialidad de ese tomate ser usado como costo de oportunidad o como elemento de otra actividad para otra cosa. Como por ejemplo, en vez de salsa, ser usado ese tomate para el envasado de tomate al natural. Entonces podemos decir que en nuestro ejemplo el input tomates, frascos, tapas, guantes, diferentes elementos, si yo pienso en la matriz productiva o en el proceso de secuenciación de tareas y acciones, podemos pensar, por ejemplo, detallar que existe una acción fundamental que une varias tareas, como el de lavado de frascos. Hay varias tareas que están dentro de este elemento. Otra acción podría ser, en donde encerraría varias tareas, el pelado de tomates. Otra, la molienda y la maceración. El envasado, la cocción y pasteurización. El secado, luego el etiquetado, luego el control de calidad. El embalaje o ponerlo en cajas, el almacenaje, para luego sí tener una botella en una unidad de producción y poder comercializarlo. Pero cada acción implica una serie de pasos, una serie de procesos en donde es importante tenerlo bien detallado a la hora de determinar costos. O sea, hay que pensar en el proceso antes de armar costos, hay que pensar en las actividades, hay que pensar en la cadena y ver qué relación existe entre recursos y acciones, entre acciones entre sí y entre acciones y output. Entonces vemos que existe en la determinación de la relación de costos, hay una relación física. Primero, entre recursos y cada elemento de acción, o sea, cada acción hay una relación.
Por ejemplo, para lavar frascos se van a necesitar obviamente los frascos. Y se van a lo mejor a necesitar también el detergente y se van a necesitar otros elementos. También existe una relación entre diferentes acciones. Por ejemplo, entre el pelado del tomate y la molienda. Yo para proceder a la acción de molienda y quiero una salsa de máxima calidad sin pellejo, bueno, es necesario la vinculación con otra acción. En este caso, el pelado del tomate vendría a ser el input, esta acción, este proceso, el input de otro proceso que es la molienda, que a su vez será su determinación, será el input para una acción o un proceso posterior. Para terminar este cuadro, podemos decir que existe también una relación entre todas las acciones y el resultado y el objetivo. O sea, existe, podemos decir a lo mejor en la última cadena del proceso existe una vinculación, obviamente, por ejemplo, bueno, el depósito de almacenaje va hacia el comercio donde se va a vender la salsa de tomate, pero en realidad la sumatoria de todos los factores en vista a lo que se quiere hacer va a tornar una cierta tecnología. Un determinado proceso en particular. No es lo mismo hacer salsa de tomate que tomate al natural, o que tomate o dulces de tomates, o tomate mezclado con otro tipo de productos. Entonces, bueno, la consideración de una unidad productiva, de un resultado, de un objetivo, condiciona también a las diferentes acciones que están en función de ella. Hay una relación totalmente física en estos tres elementos que acabamos de mencionar. En otro ejemplo podemos ver que al analizar la acción de lavado de frascos, nos surge que para lavar esos frascos necesitamos obviamente los frascos, esponja, rejilla, detergente, mano de obra, el gas para calentar e higienizar y pasteurizar esterilizar los frascos. Entre las acciones, si pienso entre las acciones, bueno, un proceso de pelado de tomate sería el input para un nuevo proceso de molienda y maceración. En la otra acción, diríamos que le sigue en la consecuencia. También podemos decir que una acción es también la vinculación con un resultado como acabamos de explicar. Si lo llevamos a nivel de ejemplo, cuando relacionamos factores con acciones, bueno, tenemos que pensar no solamente en frasco, esponja y rejilla, sino, bueno, en qué unidad, cómo los consigo, cómo los encuentro. Bueno, van a estar 230 porque si yo quiero hacer 200 frascos se me van a romper 30. Entonces necesita la cantidad de 230 por las dudas porque tengo un costo de falencia, un costo de deterioro en todos los elementos. Voy a necesitar obviamente esponjas. ¿Y cuántas esponjas necesito? Bueno, 3. ¿Cuántas rejillas? 2. Una botella de detergente. 24 horas, 10, 5 horas para la elaboración de esta acción del lavado de frascos. ¿Cuánto gas se necesita para lograr esterilizar y calentar esos frascos? Bueno, fíjese que al pensar en acción, cuando uno piensa en la acción, piensa en qué factores se necesita, qué cantidad de factores, cuál es la unidad que lo voy a conseguir en el mercado o cuál va a ser la unidad relacionada a ese factor. Cuando pienso en la relación de diferentes acciones, en esa relación física pero entre acción y otra acción, como ser pelado, tomate y molienda, pienso, bueno, que para pelar necesito un cuchillo, plástico, necesito guantes, también necesito otro tipo para macerar, voy a necesitar otro tipo de aderezos como ajo, albahaca, y a lo mejor no los consideré cuando hice el planteo inicial de la determinación de los factores de input. Y sí, me aparecieron esos factores nuevos, como por ejemplo la albahaca, me aparecieron cuando empecé a tomar la relación o la vinculación entre una acción o entre la combinación de ambas acciones. Cuando pienso en la relación entre resultado y acción, bueno, pienso por ejemplo en el embalaje, en el espacio de almacenaje, en las horas que necesito para acondicionar esa mercadería, si tengo que alquilar una cinta, si necesito trasladar la mercadería, el combustible, bueno, etc. Entonces la función de producción podemos decir que es una relación entre determinada cantidad de recursos productivos y cantidades de bienes que pueden obtenerse de su empleo, pero para obtener un resultado. La función de producción es entonces la relación técnica que define para un periodo de tiempo,
para un estado de conocimiento tecnológico, o sea, una manera de hacer las cosas. ¿Qué cantidad máxima de bienes y servicios pueden obtenerse con cada combinación de recursos? La producción es un proceso en el que a partir de la incorporación de determinados recursos, se obtienen bienes o servicios con una capacidad para satisfacer necesidades diferentes a las que tienen aquellos recursos individualmente considerados. Es decir, el frasco de por sí, que es un factor, no me dice nada, pero cuando yo lo lavo, ya es un insumo que me está sirviendo para luego en algún momento ser usado para un proceso distinto que es el envase, llámese de tomate, salsa, dulces, etc. Entonces, es cierto, ya deja de tener el valor como frasco o en sí, tal vez se deteriore, tal vez se rompa, pero lo vemos claramente en el tomate. Cuando yo pelo el tomate, ya ese tomate no va a poder ser usado como ensaladas. Y si el tomate lo trituro, tampoco va a ser usado como tomate envasado al natural, sino que va a ser usado como salsa. Y yo puedo también cocinar la salsa. Entonces las diferentes tecnologías y procesos, tecnología es una forma, es un proceso, es la receta, va a marcar qué es lo que se quiere hacer. O sea, cada resultado me va a determinar lo que se quiere hacer en cada uno de los procesos. Ahora vamos a analizar el componente monetario. Hay una triple función del componente monetario. Primero podemos decir que existe una retribución del factor. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, cuando yo analizo los frascos, la cantidad del factor, que dijimos que eran 230, que son frascos, unidad de factor de frasco, y pongo el determinado elemento o precio homogeneizante, que es el valor de ese frasco, acá yo ya estoy poniendo un elemento monetario en la determinación de costo, pero recién ahora lo estoy poniendo, no lo pongo antes. Por eso es tan importante ser ordenados cuando uno determina costos. Entonces directamente, ahora sí, multiplico cantidad de factores, 230 frascos por 25 pesos cada uno, voy a tener un costo total en frasco de 5.750. Otra función del elemento monetario es homogeneizar en términos comparables todas las distintas unidades de costo. Y lo vemos claramente aquí, o sea, yo en esta acción de lavado de frascos necesito frasco, esponja, rejilla, etc. Y supongamos necesitamos 230 frascos, dos rejillas, 3 horas de mano de obra. Bueno, tengo que determinar la unidad de cada factor, el costo unitario de cada factor en valores monetarios, y acá viene el elemento homogeneizante, homogeneizador, por así decirlo, ¿no? Yo multiplico costo unitario por cantidad, me da el costo total por cada elemento, por cada factor. Al sumar todos, inmediatamente me viene un concepto muy interesante que es el concepto de unidad de costo, ¿cierto? Base de costo. Este elemento en el costo de lavado, en la acción de lavado de frascos, suma en el ejemplo 37.140. Entonces este es una base de costos, un nodo de costos que me permite en una manera intermedia analizar en forma homogénea los diferentes costos. Otro elemento interesante es que me permite ver la gestión, o sea, qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal en la determinación de los costos. A lo mejor estoy usando mal los elementos, no son estos. A lo mejor estoy usando muchos frascos para la unidad productiva. A lo mejor está mal el precio, a lo mejor, porque voy al mercado y el precio unitario de la mano de obra es caro y a lo mejor sale un 50% menos. O a lo mejor está caro el nivel de esponjas. O sea, aquí tenemos la comparación con una técnica de la competencia, de benchmarking. Voy a permitir conocer si estoy haciendo las cosas de manera correcta, en la manera de comprar, de usar, porque esta forma de determinar la estructura de costos me permite saber si estoy haciendo las cosas bien y por lo tanto soy efectivo y por lo tanto como consecuencia puedo ser eficiente, o sea, usar los mejores recursos con el menor costo posible y obtener así la mayor cantidad de bienes dentro de la utilización de estos recursos, y ese concepto se llama productividad. Muy bien, nos vemos en una próxima clase.